Hola chicos, continuando con nuestro tema de la obra de teatro, el día de hoy vamos a ver a los personajes. Es un tema que nosotros ya habíamos visto en el proyecto del cuento, si se dan cuenta tiene muchas similitudes con obra de teatro. Por eso es que quiero ir un poquito más rápido para no aburrirlos. Ya sabemos que los personajes pueden ser humanos, pueden ser animales o pueden ser imaginarios incluso. Es más, en algunos casos un personaje puede ser hasta un objeto al que se le adjudique alguna cualidad mágica o algo por el estilo. Los que vamos a ver son los siguientes. El principal, que es el protagonista de la historia. Yo les quiero mostrar los ejemplos que les puse aquí sobre los Simpson. No sé si todos lo vean, yo no soy asiduo a ver el programa, pero conozco un poquito de los personajes. En este caso, los acomodé por orden. El personaje principal sería Homero Simpson. Yo sé que está su esposa, ya sé que están sus hijos, pero en sí el personaje principal es Homero. Él sería el protagonista. Ahora me voy. Los personajes secundarios sí participan en momentos muy importantes de la narración, pero esto no significa que sean los más relevantes. Relevantes, recuerden que es importante. En este caso puse al abuelo Simpson porque es un personaje secundario, es un personaje relevante, ha participado en momentos muy importantes de la serie, pero no es el principal ni en él se basa la historia, entonces él sería un personaje secundario. Antagonista representa la oposición al protagonista. Yo les había mencionado que no necesariamente tiene que ser un villano como en los superhéroes, aunque muchas veces es correcto si alguien lo pone así. Yo elegí al señor Burns porque, si bien la mayoría de las veces le hace la vida complicada a Homero, es una persona sin sentimientos, en algunas ocasiones ha demostrado cierta empatía, pero en general su personaje es siempre poner una oposición al protagonista. Entonces, él sería un antagonista y también, no lo puse, pero también para los que conozcan un poco de la caricatura, sería el personaje de Bob Patiño un antagonista. Ahora, estos personajes que vienen, estos tres ya los habíamos visto en el cuento. Estos que vienen sí son nuevos en una obra de teatro. Un personaje estático. Estático significa que algo no se mueve. Y un personaje así es un personaje que no tiene evolución, que las mismas características siempre va a tener de principio a fin. Y yo decidí poner a Ned Flanders porque es un personaje que nunca fue distinto, aun cuando pasó por diferentes situaciones que afectaron su vida, pues él siempre fue una persona religiosa, una persona muy tranquila, una persona muy humana. Entonces es un personaje que no tuvo ninguna evolución o que no tiene más bien ninguna evolución, y su personaje siempre se mantuvo de esa manera. Lo mismo pasa, o sea, siempre que un personaje no va a cambiar sus características, se refiere a que es estático. Dinámico es cuando surge una evidente transformación a lo largo de la trama. Para que me entiendan, aquí también es cuando el personaje se hace bueno. Generalmente lo transforman a que el personaje sufre una transformación de bondad, que de malo se hace bueno o al final decide salvarle la vida a alguien y eso pues cambia totalmente su personalidad. A eso se refiere. También puede ser que se haga malo, etcétera, o haya una madurez también. Yo aquí decidí poner a los personajes secundarios a los papás de Milhouse porque al principio pareciera que era un matrimonio muy unido, que se querían mucho, pero conforme avanza la trama, pues ellos cambiaron mucho al grado incluso de que la mamá de Milhouse pues se comporta de una manera muy coqueta con otros hombres y trata muy mal a su esposo, de hecho se divorcian, etcétera. Entonces ahí sí hubo una evidente transformación de los personajes. El personaje arquetipo representa alguna virtud o defecto de forma idealizada. Por ejemplo, si el personaje es un héroe, lo vemos de una manera muy idealizada. El héroe nunca se puede equivocar. Piensen ustedes en Spider-Man, en Peter Parker. El personaje real comete muchos errores, o sea, siempre se está equivocando. Sin embargo, como tiene esa cualidad de ser un superhéroe, idealizamos aún sus defectos o idealizamos aún esos poderes que tiene, lo ponemos como un personaje arquetipo, como alguien a quien nos agrada pese a que se equivoque. A eso se refiere. En el caso de un defecto es cuando es muy evidente que el personaje tiene ciertos eh, defectos que en la vida cotidiana serían muy criticados, pero cuando lo vemos expresados en un programa, en una caricatura, en una obra de teatro, pues nos hace reír o es un personaje con el que sentimos empatía pese a tener defectos.
Para esto yo puse a Barney de Los Simpson porque a pesar de que es un alcohólico, de que es desagradable, pues es un personaje que generalmente nos hace reír, entonces en la vida real pues esto no sería posible, de hecho sería algo muy criticado, pero a eso se refiere con un personaje arquetipo. Nos regresamos al estereotipo cliché. Ustedes ya algunas veces me han comentado qué es esto, una conducta predecible, es decir, algo que ya sé que va a ser por la manera que tiene esa persona de ser, entonces son comportamientos comunes. Yo puse a los personajes y de hecho vean, aquí tiene también la imagen de Apu, entonces es el personaje hindú, es el cliché, se comporta y hasta le ponen el acento de cómo hablan los árabes, y de hecho muchos árabes son dueños de pequeñas tiendas, centros, supermercados pequeños como el del que él es dueño, y muchas veces son asaltados, muchas veces son discriminados, pero él es un personaje cliché por eso. Pero aquí también puse a Lisa porque la manera en que la personalidad que ella tiene es una personalidad de estereotipo, una persona que es considerada como el cerebrito de la escuela, que siempre esperan que saque 10, que se comporte de la mejor manera, que nunca repruebe un examen, etcétera. Esos son los personajes cliché y hay muchísimos en Los Simpson y en los programas. De hecho es una, una peculiaridad de casi todas las series o de las obras de teatro el tener personajes de este tipo. Entonces, pues bueno, quise ponerles estos ejemplos para que no fuera tan cerrada la explicación. De todos modos, si surgiera alguna duda, ya saben que me pueden escribir y van a ver que vamos a tener la manera de estar ya más comunicados y en más interacción. Ahora, ¿cuál va a ser su actividad? Van a elaborar una pequeña obra de teatro. El título será Un dolor en mi corazón. Usa un personaje protagonista, un antagonista y un personaje estereotipo. Tú los vas a inventar. No quiero que se extiendan, chicos. Vean aquí. Son 6 diálogos, 6 renglones, actividades breves. Si alguien desea añadirle un poquito más, no tengo ningún problema, pero que sea algo muy breve. De hecho, yo por eso les estoy dando aquí el título. Entonces, la actividad es muy breve, no quiero que se saturen ni que se estresen, pero sí quiero que pues quede un poquito más claro. Entonces, cualquier duda, por favor, me escriben. Espero que sí haya quedado claro con los ejemplos que les puse de Los Simpson. Y nos vemos muy pronto, chicos. Cuídense mucho. Bye.